Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Cristo ha sido la respuesta en todos los tiempos y sobre todo y principalmente ahora. El mundo anda por todos lados buscando ayuda, buscando, hermanos, quien le auxilie, pero muchas veces no quiere ir a Cristo. Y Cristo es la respuesta para este tiempo. Amén, hermanos. Tomen su lugar, muchachos. Gracias. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y voy a pedirle, por favor, ahí a nuestra hermana Susana, apunte unos versículos que quiero que ponga antes de predicar. Sí, los niños pueden salir. Juan 8:51, 5:24, Romanos 8:13, 6:23, Santiago 5:2 y Primera de Juan 5:12. Ojalá lo hayas apuntado. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca de ¿qué? De la muerte física. ¿Y qué es la muerte física? No la muerte, la muerte física. La separación del cuerpo con el alma y también del espíritu, claro que sí. Recuerden una cosa, todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Solamente que los que no aceptan a Cristo, su espíritu está muerto, porque no está conectado con Dios. Cuando el hombre conoce de Jesús, su espíritu revive, porque se conecta con el espíritu del Señor. Amén, hermanos. Así que cuando una persona muere físicamente, su alma, su espíritu salen de él. Solamente queda el puro cuerpo. Su alma va a un lugar para esperar cierto castigo, cierto tormento, anticipadamente. ¿Y su espíritu a dónde va? A Dios. ¿Verá por qué? Porque el espíritu lo da Dios. Así que cuando uno muere, el espíritu automáticamente se va a la presencia de Dios. Sea la persona salva o no salva. La que se salva, hermanos, ¿cuál es? El alma. El alma es la que se salva o se condena. Amén, hermanos. Entonces el cuerpo se va ¿a dónde? ¿A dónde? De donde fue tomado, del polvo. Prácticamente con esto, sin embargo, nos haremos referencia algo a la muerte física, porque no podemos de tajo dejar ya la muerte física. Pero vamos a entrar al tema, hermanos, de la muerte espiritual. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero es muy importante que nosotros conozcamos ya la muerte física y ahora la muerte espiritual. Amén, hermanos. Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos debe de interesar muchísimo, porque todos vamos para allá, hermanos. Ajá. Claro, como ya les dije, unos muerte física y los otros la muerte espiritual y los otros vida espiritual. Que como hemos dicho, vida y muerte son dos cosas que se contraponen, pero van muy de la mano, por así decirlo. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver estos versículos, hermanos, que les he dado a nuestra hermana Azucena ahí, y vamos a leerlos, que nos va a ilustrar acerca de este tema. Juan 8:51 dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra, dice el Señor, Dios Todopoderoso, dice, nunca verá muerte. Y quiero que recordemos aquí, ¿qué es la palabra? ¿Cómo? Jesús es la palabra. Entonces nos habla de Jesús. Si nosotros guardamos, ¿verdad?, a Jesús, lo que Jesús dice, lo que Jesús manda, entonces dice, nunca veremos muerte. El que no la guarda, ¿qué cosa? Ahí sí verá muerte. Y estamos hablando más aquí de la muerte espiritual, porque la muerte física la vamos a tener todos.
Un día vamos a morir todos físicamente, pero no la muerte espiritual. La muerte espiritual solamente los que no conocen la palabra, los que no conocen a Jesús, ¿verdad? Entonces ellos sí van a ver muerte. ¿Quién más? ¿Qué más? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, otra vez ahí Jesús, otra vez, regrésame por favor a donde estábamos. Dice, y cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Entonces también, ¿verdad? Tenemos que creer al que envió a Jesucristo, su Hijo, que es al mismo Padre, oír la palabra, creer en la palabra, Jesús es la palabra, otra vez, dice, ese es el que tendrá vida eterna. Y aquí nos habla de dos cosas, hermanos. Vida eterna desde el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Aquí empezamos a vivir la vida eterna y después de que muramos físicamente, continuaremos gozando la vida eterna. Hay que tomar en cuenta, muy en cuenta esto. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No habrá condenación para aquellos que creemos en Jesucristo, que creemos en el Padre, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nacemos, hermanos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nacemos con muerte espiritual. Después les voy a explicar un poquito más esto. Pero todo el que nace físicamente, nace en muerte espiritual. Y en el momento en que acepta a Cristo, pasa de muerte a vida. Amén. Seguimos, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Si vivimos, hermanos, sin Cristo, si vivimos conforme a las ordenanzas del mundo, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar muerte espiritual. Aquí ya se está refiriendo mucho de esto a la muerte espiritual. Pero si nosotros vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice, entonces hacemos morir las obras de la carne. Y entonces viviremos espiritualmente hablando. Siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor muerte. La otra vez dijimos que paga es salario, ¿verdad? Así que la paga por el pecado que estamos cometiendo, mis amados hermanos, es muerte. Esa es la paga del pecado, es la paga que Satanás nos da, hermanos, por hacer pecado, y ese pecado nos lleva a la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Seguimos? Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Dije Santiago 5:2. Creo que sí, ¿verdad? Ok, no, nos pasamos esa, por favor. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mis amados hermanos y oyentes, tenemos que cerciorarnos que tengamos al Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestro corazón. Si tenemos al Hijo, tenemos vida. Si no tenemos al Hijo, no tenemos vida. Y eso, hermanos, porque muchos religiosos, muchas personas, tanto de otro tipo de religiones, como muchos cristianos que se hacen religiosos solamente, porque creen que por venir al templo ya la hicieron, ya son cristianos, no es cierto. Y hay muchos, hermanos, que se dicen ser cristianos, pero no tienen al Hijo. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Son más las cosas de pecado que hay en su vida, el desinterés hacia Dios principalmente, el no adorarle, el no obedecerle, el no seguirle, son cuestiones de fruto y entonces no tiene vida.
Por eso, si tú estás aquí en esta mañana, tú tienes que cerciorarte que el Hijo Jesucristo esté en tu corazón, esté en tu vida. Amén, mis amados hermanos. Bien, estos versículos, hermanos, nos habla acerca de lo que es la vida espiritual, pero por el otro lado, lo que es la muerte espiritual. Y hemos dicho ya, hermanos, que la muerte espiritual, y el tema que voy a tratar el día de ahora es muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios en lo más íntimo del ser humano por causa del pecado. Vamos a ver qué dice Isaías 59, versículo 2, por favor. Y nos dice la palabra de Dios así: pero vuestras iniquidades han hecho división. Escuche, vea, división. ¿Han hecho qué cosa? División, diga conmigo división para que no se me duerma. Dice, entre vosotros y Dios. De nosotros como hombres, ¿verdad? Como mujeres. Entre mí y Dios, entre ti y Dios. Estamos aquí. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que, hermanos, una persona que se encuentra en pecado, una persona que se diga ser cristiano, pero que no es cristiano, que no busca a Dios, hay una separación entre él y Dios. Hay una separación. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso te das cuenta que muchas veces cuando tú no estás bien delante de Dios, muchas veces puedes orar, puedes clamar, puedes gritar y como que sientes que nadie te escucha, como que sientes que tus oraciones no atraviesan el techo, como que todo se queda ahí, que como que todo rebota, mis amados. Porque dice la palabra, ha volteado su rostro para no oír. Y muchas veces lo que nosotros hablamos, lo que oramos, lo que pedimos, lo que decimos, hermano, no llega a la misma presencia de Dios. Se rompe la comunión. ¿Dónde fue la primera vez, hermanos, que se rompió esto? Obviamente, si recordamos un poquito, fue en el huerto del Edén. El libro, Génesis, es el principio de todas las cosas. Por eso constantemente tenemos que remitirnos a Génesis. Ahí es el comienzo de la vida, es el comienzo de la maldad, es el comienzo de la muerte, es el comienzo de las maldades, es el comienzo de todas las cosas. Y cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Y Dios bajaba al huerto del Edén y tenía comunión con el hombre, platicaba con el hombre. Pero ¿qué sucedió, mis amados, cuando el hombre pecó en contra de Dios? Se rompió esa comunión. Entonces se cumple la palabra, hubo una división completa. Ya el hombre no podía ser escuchado por Dios. Ya no había comunión, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Estamos aquí, hermano. Así que el hombre, ¿qué pasó? Después de que estaba en el huerto del Edén y tenía vida física, vida biológica, también tenía vida espiritual en el huerto del Edén. Y mientras el hombre se conservara de esa manera, él iba a vivir por siempre. Por siempre. Si el hombre se hubiera guardado y hubiera estado comiendo, como Dios le dijo, del árbol de la vida, mis amados, el hombre estuviera constantemente en vida, en vida, en vida, en vida. Pero el hombre desobedece a Dios. Y entonces viene primero, ¿qué cosa? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Porque ya se rompe la comunicación con Dios. Y lo que Dios tiene que hacer es echar fuera al hombre del huerto del Edén. Entonces ya el hombre ahora se encontraba en otro estado, que era estado de muerte espiritual. Amén, hermanos. Y posteriormente se cumple también la muerte física en el caso de Adán y Eva. Ya después de cierto tiempo, 900 y tantos años, Adán muere. Su descendencia empieza a morir y ahí se cumple muerte física y ¿qué cosa? Y muerte espiritual, o muerte espiritual y muerte física.
Hermanos, ahora los niños que nacen, ¿cómo cree usted que nacen? ¿Alguien me quiere decir cómo nacen los niños ahora? Con su naturaleza pecaminosa. O sea, no, y mucho ojo con lo que les digo, no nace en pecado, porque hay muchos que dicen que nacen con pecado. La iglesia grandota, ¿verdad? Y por eso tienen que hacer que la primera comunión y tienen que bautizarlos y les quitan un cuernito y les quitan el otro cuernito y luego les quitan la cola y quién sabe cuántas cosas le ponen, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Si un niño muere, hermanos, de pequeño, ¿qué pasa con él? Se va con el Señor, porque no nace con pecado, nace con naturaleza pecaminosa, y eso es diferente. Naturaleza es tendencia pecaminosa. Entonces el niño nace con tendencia a pecar. Por eso usted se da cuenta que el niño, en cuanto empieza ya a hacer algo, ¿verdad? Empieza a hacer maldades, porque es su naturaleza. De chiquito, usted le pone la manita o no se da cuenta y le agarra al niño a la mano y ¡pum!, le pone una mordida, ¿no? ¿Por qué? Por su tendencia pecaminosa, por su naturaleza. ¿Estamos aquí? Y ya después el niño ya tiene que crecer y tiene que buscar su salvación. O usted como padre ayudarle a que este niño entienda lo que es salvación, ¿verdad? Y presentarle a Cristo para que su niño, mi amado, tenga a Cristo en su corazón, para que tenga una vida espiritual. Entonces, nace de la muerte espiritual y sigue cuando ya acepta a Cristo a la vida espiritual. ¿Estamos aquí, hermano? Ahora, no porque sea cristiano, usted va a decir, ay, es que mi hijo es cristiano desde que nació. Mentira del diablo. Por eso hay muchos jóvenes que no conocen a Jesús. Sus padres les dijeron que nacieron en hogar cristiano, pero nunca les presentaron a Cristo. El niño no sabe. Tiene 15, 18, 20 años. ¿Ves? Como nació en hogar cristiano, pues soy cristiano también. No, hermanos. Por eso desafortunadamente, hay muchos jóvenes que no conocen de la salvación, ¿verdad? Y se pueden comportar bien. Porque el papá le dijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y así crece el niño, pero no crece salvo. Si el niño muere, mis amados, ¿a dónde cree usted que va? ¿A dónde? Todavía, al infierno todavía no, pero va a un lugar de tormento, ¿verdad? Va a un lugar de tormento. Y dice, ay, pero si era cristiano. No es cierto, mis amados. Estaba en el mundo espiritual, estaba en la muerte espiritual, físicamente muere y su muerte espiritual sigue para que en el más allá sea atormentado en un lugar de tormento. ¿Y de qué le sirvió con que le dijeran que aquí en esta tierra era hijo de cristianos y era de cristiano y era cristiano? No es cierto. Por eso, mis amados, es bien necesario que usted sepa esto, hermano, sepa usted esto, lo que es la muerte espiritual. El sentido espiritual, hermanos, de que la muerte física es un resultado necesario, está implicado en Génesis capítulo 2, versículo 17. Por favor, si podemos ver Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermano, ¿esto qué es? ¿Sentido espiritual o físico? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Físico. Dice físico el hermano. Espiritual. ¿Quién da más? Bueno, están implícitas las dos cosas. Si nosotros nos damos cuenta en Adán, cuando Adán desobedeció desobedeció a Dios, en ese momento muere espiritualmente. En ese momento muere espiritualmente. Por eso es que al poco tiempo fue sacado del huerto del Edén. Porque si el día que comieres, ciertamente
morirás. Él come y muere espiritualmente. Primero. Y después, cuando ya es sacado del huerto del Edén, 900 y tantos años que vivió, no recuerdo ahorita, Adán, entonces se produce la muerte física. Entonces están las dos muertes contenidas ahí. Las dos muertes que usted y yo vamos a pasar si no aceptamos a Jesús. O la humanidad que no conozca a Jesús muere espiritualmente. Al nacer, nace muerto espiritualmente hablando, ¿verdad? Y después físicamente al momento de que se le corta la existencia. ¿Estamos aquí, hermano? Ahora, para que también vaya hilando. Pero ¿qué pasa, verdad, si morimos en ese ínter de que somos cristianos? Bueno, pues entonces nos vamos a un lugar donde estaremos recibiendo las bendiciones de Dios. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Se lo voy a poner en un hogar. Papá, mamá, 3 hijos y 2 hijas. No todos son cristianos. Tal vez todos se dicen ser cristianos, pero no todos son cristianos. Y vamos a ponerle así. El papá no es cristiano, la mamá sí es cristiana, los hijos no son cristianos y las hijas sí son cristianos, pero son una sola familia. ¿Qué va a pasar cuando el papá muera? Está en muerte espiritual porque dijimos que no es cristiano y va a morir físicamente. La mamá va a morir físicamente, pero espiritualmente está viva. Va a pasar con el Señor. Los hijos van a morir, ¿verdad? Muerte espiritual también y se van a ir a un lugar de tormento. Las hijas, como dijimos que si eran cristianas, amaban a Dios y todo, mueren y se van ¿a dónde? A la presencia de Dios cuando mueran físicamente. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Esto es bien importante, hermanos, que usted lo entienda, lo comprenda. Y sobre todo, hermano, cuando usted quiera compartirle de Cristo a una persona, sepa dar también esta explicación de la importancia por qué tenemos que aceptar a Jesús. Hay muchos jovencitos que no son cristianos, ya de acá para allá, se ocupan de todo, menos de Cristo. Ajá. Pero cuando mueren, los papás dicen, ay, mi hijito era cristiano. Yo he vivido muchas experiencias como esas, hermano. Y pues sí, los papás, ay, es que pues mi hijo, pues es que yo sé que Dios se fue con el Señor. Después de haber vivido como un diablo, preguntamos, ¿se irá con el Señor? Y más si no hubo ni la oportunidad de poderle decirle al Señor, Señor, perdóname. Por eso el chiste que les comenté un día del hermano que decía Pío. ¿Se acuerdan de ese chiste? Es muy bueno, muy ilustrativo, hermano, porque hay muchos que ni pío dicen. Es decir, no tienen ni tiempo de arrepentirse a Dios. Estamos aquí, hermano. Mucho cuidado. Yo les he dicho, papás, cuidado con sus hijos, porque ustedes muchas veces como papás apapachan a sus hijos. Ay, mi hijito es un cristianito. Es un tremendo diablo y es un cristianito. Mi hijita también se va a ir con el Señor con todo y tenis. Se va a ir pero al infierno con todo y tenis. Pero aunque a veces no se los digo porque en esos momentos tan difíciles, pues imagínense. Pero yo creo que estamos dando la enseñanza ahorita aquí. Hermano, es bien provechoso que usted sepa qué es lo que pasa, en qué condición se encuentra su hijo, en qué condición se encuentra su hija. Amén, hermanos. Vamos a seguir. La muerte segunda, que también nos habla la Biblia, Apocalipsis 26 y 21, 8, por favor. Porque la Biblia también nos habla de muerte segunda. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Recuerdan ustedes cuál es la primera resurrección? Para que no nos vayamos así, después nos confundamos. ¿Cuál es la primera resurrección? Ya ven, hermano, tanto que les he dicho de esto. No es en vano que se lo repita. ¿Cuál es la primera resurrección? Yo que di por hecho que ya lo sabían.
La primera resurrección es el arrebatamiento cuando los muertos en Cristo serán resucitados. Sí es cierto. ¿Cierto o no es cierto? Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque en esa primera resurrección van a resucitar los santos en Cristo Jesús y serán arrebatados cuando venga Cristo el Señor en las nubes. Por eso esos serán bienaventurados y santos. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre de estos. Y aquí la segunda muerte, mis amados, se refiere al final de los tiempos, cuando todo el mundo, toda la humanidad, mis amados, tendrá que comparecer ante el Dios eterno. Cuando todos, hermanos, estén delante del Padre, y dice la palabra que algunos serán lanzados al lago de fuego y otros serán enviados a la presencia eterna con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre de estos, porque la segunda muerte va a ser cuando sean lanzados al lago de fuego eterno. Esa va a ser la muerte eterna, la muerte segunda. Nosotros en Cristo, si somos fieles en Cristo, no pasaremos por la muerte segunda. Eso sí que quede bien claro. No pasaremos por esa muerte ya hasta el final, cuando van a ser lanzados todos los que no aceptaron a Cristo al lago de fuego. Ahí van a ser lanzados. Nosotros no pasaremos esa muerte. ¿O a quién le gustaría pasar esa muerte? Nomás a los que duermen. Están dormidos. No conocen a Cristo. Pero los que estamos vivitos y coleando en Cristo Jesús, hermanos, no pasaremos por ese tipo de muerte, dale gracias a Dios. Sino que dice, mira, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mis amados hermanos, en Cristo Jesús tenemos cosas fabulosas, extraordinarias. Y dice, y reinaremos con Cristo Jesús, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La muerte segunda no es otra cosa. Ahora, mucho cuidado con esto, hermanos, porque como que personificamos esto. Fíjese que el día de ayer estuve aquí al centro con mi esposa y vimos allí la feria del alfeñique, porque tuvimos que pasar por acá y a propósito le digo a mi esposa, vamos a pasar por acá a ver. Era como las 11 de la mañana, 12 del día, ya había bastante gente, ¿no? Y no sé si usted ha ido a buscar su calaverita por ahí, ¿no? Pero hay muchos cristianos que van a buscar su calaverita por ahí, ¿verdad? Le digo a mi esposa, a ver si encontramos aquí tu calaverita, pero no estaba por ahí. Pero a veces personificamos porque estamos tan llenos, tan embebidos, hermanos, de estas tradiciones, de estas costumbres, de estas corrientes filosóficas mundanas, hermanos. Y como yo les dije la otra vez, les damos una personificación a lo que es la muerte, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? No, hermanos. La muerte, como yo les dije, mis amados, pues es un acto de separación. Así de sencillo. Se separa el alma del cuerpo y esa es la muerte. Pero a través de los tiempos, hermanos, pues se les ha dado una personificación, por así decirlo, porque pues ahora personifican a la muerte, ¿no? Como les dije la vez pasada, la Catrina. La Catrina es una potestad del Imperio Romano, ¿verdad? Donde le dieron autoridad. Y claro, que el darle autoridad, eso se vuelve una potestad diabólica. Pero no porque Dios la haya creado así. De ninguna manera. Es algo que el hombre le confirió. Y ahora es un espíritu inmundo, es una potestad inmunda ahora. Pero conferida, hermanos, la autoridad por la misma humanidad. Entonces, no nos llevemos con esa parte de que tiene que ser una representación, que es una mujer, Catrina, por cierto, ¿verdad? Y todo eso, o sea.
Entonces es algo mitológico, hermano, es una metáfora de todo, ¿verdad? Lo que es la muerte, pero realmente la muerte no es una especificación. No es que diga, la muerte va a venir por ti, la muerte va a venir por mí. Va a llegar un momento designado solamente por Dios, porque Dios es el único que conoce cuándo vas a morir tú, cuándo voy a morir yo, en qué circunstancias vas a morir, dónde vas a morir, Dios lo sabe. Y es un acto de separación. Estamos aquí, mis amados. Entonces, por eso yo les decía, tengamos cuidado al poder nosotros platicar de esto. La muerte segunda no es otra cosa que la fijación en el estado de muerte espiritual al término de la vida presente. Es un momento de fijación, de cesación, por así decirlo, de existencial. El alma, el espíritu que sale y se va a Dios, el alma se separa del cuerpo y eso es la muerte. Por eso aquí nos implica esto. Dice, en el estado de muerte espiritual, al término de la vida presente, cuando una persona ha persistido en la incredulidad hasta ese crítico momento. Esa es la muerte espiritual. Es la actitud del hombre de no querer aceptar a Cristo, de no querer aceptar a Cristo. Pero no es una personificación en sí misma. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Que no caigamos también en ese mismo error, ¿no? Por eso mucha gente pone ahí su efigie de la muerte y todo eso, y que le pone flores moradas y amarillas y etcétera. Y nosotros pensamos que es un ente. No lo es, mis amados, no lo es. ¿Sí? Es obviamente la persistencia del que no querer aceptar a Cristo, ¿verdad? Y esto es algo continuo, la muerte espiritual. Ahora, ¿por qué, mis amados, es esto? Porque si tú dices en algún momento dado que llegue la palabra de Dios y caiga en tu corazón, se quita esa persistencia y tú dices, voy a aceptar a Cristo. Voy a aceptar a Cristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. ¿Qué pasa en ese momento? Se rompe la muerte espiritual y da paso a la vida espiritual. ¿Me da a entender, hermano? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué pasó? Como un acto de tu propia voluntad de poder aceptar a Cristo Jesús. Por eso es importante que nos quitemos esa imagen. Es esa fijación del que el hombre no quiere aceptar a Cristo. No, yo soy católico y me muero hasta que... ¿Quieres permanecer en vida, en muerte espiritual? Es esa continuidad de esa negación, de esa terquedad, por así decir, de no aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Pero como te digo, tú dices en ese momento, sí quiero aceptar a Cristo, quiero entregarle mi vida a Cristo, y en ese momento se rompe muerte espiritual y se da paso a la vida espiritual. ¿Ha pasado en ti? Claro que sí. Para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, en su momento pasó lo que yo le estoy diciendo. Yo era uno de ellos, yo no quería aceptar a Cristo, yo fui muy duro, siendo en cierto sentido materialista, ¿verdad? Ateo, materialista. Yo decía no, y esto, y el otro, y aquello, hasta que un día, ¿verdad? Cristo me convenció, y dije, sí, Señor, yo te quiero entregar mi vida, Señor. Y en ese momento pasé de muerte a vida. Y lo que lo han hecho, han pasado eso. Solamente que ahora te aconsejo, mi amado hermano, no te detengas, no vayas para atrás. Al contrario, sigue a Cristo, sigue adelante, sigue adelante. ¿Tenemos pruebas? ¿Tenemos luchas? Sí, mi hermano. Cristianos y no cristianos tienen pruebas, tienen luchas. La gran diferencia es que Cristo está con nosotros. Y Cristo nos va a ayudar en todo momento. Y en medio de la prueba, y en medio de la lucha, y en medio de la enfermedad, el Señor puede hacer un milagro en nuestra vida.
En mí ha hecho muchos milagros, como se los he dicho. Desde que me ha restaurado mi manguito rotador, mis costillas, tantas cosas que Dios ha hecho, porque Dios es bueno. Amén, hermanos. Así que consejo, sigue adelante en Cristo Jesús, no te detengas, mi amado, por ningún motivo. Vale la pena servir a Cristo. Amén, mis amados. Gloria a Dios. Vale la pena seguir a Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos a continuar, mis amados. Quiero dar una distinción necesaria como un punto número 1 en este mensaje, ¿verdad? Y quiero aclarar que aunque la muerte espiritual coincide con el estado del pecado, que es la separación de Dios, aquel se convierte en el primer efecto en el pecador antes que la muerte física. Hermanos, porque como hemos dicho, ¿verdad? Ya en la práctica, en la vida actual de la humanidad, ¿cómo nace la humanidad? Caída. Pablo dice, esa es una humanidad caída, porque nacimos muertos en pecados y en delitos, ¿verdad? Como herencia, hermanos, de la naturaleza pecaminosa. Y sí quiero insistir en este paréntesis, porque si un niño, un bebecito de 15 días muere, ¿a dónde irá, mis amados? Va con el Señor. Porque aunque nació en esta humanidad caída, no nació con pecado propio. Ya el pecado propio lo empieza a tener más grandecito, cuando tenga 5 años, 6, 7, dependiendo la naturaleza del niño. Algunos despiertan más temprano, otros despiertan más tarde. ¿Estamos aquí, mis amados? Entonces, si un niño muere, hermanos, nace en estado, ¿verdad? En estado de inocencia, ¿verdad? Y se va con el Señor. Eso sí es bien importante que nosotros lo mencionemos. Yo les comenté, mis amados, ¿verdad? Que yo tuve una niña que murió un mes 18 días. De hecho, Dios lo utilizó para poder quebrantar mi corazón y convertirme a Cristo, porque yo era tan duro en ese sentido que yo no quería entregarle mi corazón a Cristo. Mi hija muere de una manera inexplicable y a partir de ahí Dios empieza a tratar conmigo. Entonces yo le reclamaba mucho a Dios y le decía, Señor, ¿por qué no? Fíjense, yo siendo ateo, siendo materialista, me acercaba a Dios y le decía, ¿por qué me quitaste a mi hija? Era una situación contradictoria en mí, ¿verdad? Pero finalmente así fue. Y hermanos, yo pude entender cuando yo me convertí a Cristo, cómo Dios utilizó ese medio a esa niña, hermanos, para que yo me convirtiera a Cristo. Y yo tuve la seguridad, y sigo teniendo la seguridad hasta ahora, de que esa niña se fue con el Señor. Que fue un instrumento que Dios usó para que yo me acercara a Cristo. Gracias a Dios por ello. Dios puede utilizar diferentes formas para atraernos a Él, ¿verdad? Porque dice la Biblia, Él nos trae todavía con cuerdas de amor, con cuerdas de gracia todavía. Llamado hermano, cuando no hay gracia, ya que ya el Señor habló de muchas maneras, ¿verdad? Como decimos nosotros como humanos, hasta el cansancio. Lo crítico es que nosotros partamos de este mundo sin ser salvos. ¿Será posible eso? Sí. No por Dios, sino por causa del hombre pecador que no quiere arrepentirse delante de Dios. Pero mientras gocemos la misericordia de Dios, mis hermanos, démosle gracias a nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Gloria, gloria a Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:21. Porque como yo le decía ahorita, no es por Dios, es por el hombre. Porque la voluntad de Dios es que el hombre proceda al arrepentimiento. Por cierto, yo escuché en la mañana, alguien estaba orando y algo así dijo, que Dios no quiere que el pecador muera sin arrepentirse, ¿no? Porque Dios ama al pecador.
pero quiere que el pecador se arrepienta. Y mire lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí le damos gracias a Dios. Hermanos, cuando nosotros nacemos y nacemos en muerte espiritual y conocemos a Jesús, y claro, nosotros lo decimos bien fácil, aceptamos a Jesús y Jesús nos salva, y gloria a Dios, hermanos. Pero ¿qué significa todo eso, mis amados? Y yo quiero explicarles un poco de esto, hermanos, para que nosotros veamos un poco la profundidad de esto y veamos que no es tan fácil como nosotros lo pensamos. No, sí, para nosotros es fácil porque solamente aceptamos a Jesús. Cuando yo acepté a Cristo, no pagué ni un centavo, no pagué dinero, no me tuve que ir de rodillas, nada. Solamente: Señor, perdóname, Señor, esto, tú sabes, etcétera, etcétera. Y el Señor me perdonó. Pero miren lo que dice: al que no conoció pecado. Esto es algo profundo que usted debe de saber y estar agradecido con el Señor para que se tome fuertemente de la mano de Dios. Al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere aquí? A Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no conoció pecado. Jesús nació, hermanos, en santidad, creció en santidad. Él no conoció pecado, Él no hizo pecado por sí mismo. ¿Quién de aquí no ha cometido pecado alguno, hermanos? Sea sincero y alce su manita. Y le ponemos en un nichito con 2 o 3 veladoras ahí. Es que, hermanos, todos nacemos en pecado, todos. Por más que como papás pensamos que nuestra hijita virgencita es una santita, te garantizo que no. O que el niño también, te garantizo que no. El único, Jesús, al que no conoció pecado. Dice: por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros sí somos pecadores. Usted y yo, quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo, usted es pecador, así como yo también soy pecador. ¿Estamos aquí, hermanos? Pues dice: por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué cosa merecía usted por ser pecador, por haber cometido pecado? ¿Qué merecía usted, hermano? Un juicio. Y en ese juicio una condenación. Pero todo juicio trae condenación. Sobre todo porque somos culpables. Así que usted merecía, ¿qué cosa? Entrar a la cárcel 50 años, 40 años. Usted es el que merecía estar en la cárcel y ser golpeado. 30 golpes, 40, 50, 100 golpes. No comer en un año, no comer en un día, no comer en... Ese era el castigo. Si usted es enjuiciado, usted merece un juicio. Merece, hermanos, pagar esa condena. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, Jesucristo, que no hizo ningún pecado, que no merecía, hermano, estar en un lugar de castigo, Dios lo confirió a estar ahí para poder pagar, no los pecados de Él, porque Él no tenía, sino nuestros pecados, los nuestros. ¿Y se imagina usted, mi amado? ¿Se imagina usted cuántos pecados habrás tenido? Muchos, ¿cuántos? Ponle un número. Ponle unos 1000 pecaditos. ¿Tú? Como estoy más chiquito, es unos 100. Bueno, 1100. ¿Tú? Uno, dice. Unos 50. 1100. Y le vamos sumando, mis hermanos. Le vamos sumando. ¿Usted, mi hermanita? Muchos. Yo también, muchos. Hermanos, súmalos. Los pecados tan solo de los que aquí estamos son un tipo puchal, mis amados. Y si juntamos los de Toluca, y si juntamos los de México, y si juntamos los de Estados Unidos, y si juntamos los de Haití, y si juntamos los del Congo, y si juntamos los de por acá, hermanos, imagínense. ¿Mande? Sí. Todos esos pecados, hermanos, se le cargaron a Jesucristo. Todos esos pecados. Imagínese usted, hermano,
Es que no solamente fueron los míos para darme salvación a mí, los de Él para darle salvación a Él, los de Él para darle salvación a Él. Y así nos vamos uno por uno, uno por uno. De tal manera que vamos a decir de esta manera, se juntaron, hermanos, un tipupuchal de pecados. Ay, caray, como que el enemigo que no quiere que hable yo. Y se le cargaron al Hijo todos los pecados, hermano, todos los pecados. Y en la cruz del Calvario Jesucristo llevó todos los pecados, todos. Por eso tú ahora, hermano, que has aceptado a Jesús, Jesús te perdonó todos los pecados, desde el más pequeñito hasta el más grandote. Pero a Jesús no se le pasó ni uno solo para poder perdonarnos. Nos perdonó por todos. Por eso cuando el diablo venga y te diga, no, es que Jesús no te perdonó por este pecado. Diablo inmundo, Jesús me perdonó todos mis pecados. Porque el diablo es muy hábil. Nos viene y nos acusa de un pecado que nosotros ni nos acordamos. Pero Él lo tiene presente. Y en algún momento dado, ¿te acuerdas lo que hiciste? Jesús no te perdonó de ese pecado. Y a veces nosotros nos amedrentamos y decimos, ay, sí, ¿verdad? Sí es cierto. No, hermanos, tenga la certeza que Jesús te perdonó todos tus pecados, todititos. Porque por eso lo dice, por nosotros lo hizo pecado. Todos esos pecados que eran de toda la humanidad, recayeron en Jesús. Y a Él lo hizo pecador, a Él lo hizo pecado a Jesús. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso se llama sustitución. La justicia de Dios nos fue imputada a cada uno de nosotros. Yo soy justo, hermanos, no por mis actos, sino porque Jesucristo me dio su justicia y la puso en mí. Tú eres declarado justo porque el Señor tomó tus pecados y te hizo sin pecado. Porque Él pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. A ella la hizo justa, aunque se llame Viridiana, pero la hizo justa delante del Señor. ¿Me doy a entender? ¿Tú cuántos pecados tenías, hermano? ¿Y aceptaste a Jesús? ¿Sí? ¿Y cuántos pecados que te habrá quedado por ahí? ¿Cuántos pecados te habrán quedado por ahí? Te habrán quedado que no te perdonó Jesús. Porque Jesús nos perdona todos nuestros pecados, hermanos. Todos. Ahí lo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo Jesús nosotros somos justificados. En Cristo Jesús tú eres justificada, hermana. En Cristo Jesús tú eres justificado. Que necesitas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y ahora sigue a Cristo. Ahora ama a Cristo. Ahora obedece a Cristo. Ahora adora a Cristo. Amén, hermanos. Yo te pregunto, ¿es muy difícil hacer eso, hermanos? Es más difícil, hermano, estar en el mundo ahí, todo borracho, caído, todo babeado, todo vomitado, hermanos, después de estar. ¿No es cierto, hermano? Hermanos, les hablo. Yo lo digo por mí, hermanos. Literalmente así era. Yo me quedaba de borracho, después de haber tomado 3 días, me quedaba tirado, borracho ahí, hermano, en mi vomitada. Dios lo sabe que sí, y no me da vergüenza decirlo. Bueno, sí me da vergüenza, pero Cristo Jesús me limpió y me salvó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguirle porque si no, no terminamos aquí, hermanos. Sí. Gloria al Señor. Aquí se declara entonces clara y concisamente el papel de sustituto que nuestro Señor Jesucristo asumió en la cruz del Calvario, provocando así el desamparo que sufrió por parte de Dios el Padre. Muchos de ustedes, muchos sabemos, hermanos, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que volteó su rostro al Padre
para no oír, para no ver a Jesucristo. Hubo una separación, hermanos, de Dios con el Hijo, pero no por causa de sus pecados, por causa de nuestros pecados. El Padre tuvo que voltear su rostro porque en ese momento Jesucristo estaba hecho todo un pecado por nuestros pecados. ¿Se imagina usted qué tremendo esto, mis amados hermanos? Estamos aquí, mis amados, gloria a Dios. Jesucristo no cometió personalmente ningún acto pecaminoso, ni aún nunca hizo ningún mal. Pero Dios lo hizo por nosotros pecado, es decir, lo puso en estado de muerte espiritual en lugar nuestro. Esto es, Jesucristo, hermano, estuvo en un estado de muerte espiritual. Oiga, pero ¿por qué si Jesús no cometió pecado? No, Él estuvo en ese estado de muerte espiritual por nosotros, por ti y por mí. Pero estoy utilizando este término para que usted vea muerte espiritual, porque Jesucristo estuvo en una situación similar por el pecado de usted y por mi pecado. Amén, hermano, me estoy dando a entender. Por lo cual Jesucristo debió sufrir la condenación de Dios, la muerte segunda, el mismo infierno sin extensión, sin estar eternamente en él, sí, con una intensidad incomparable al entendimiento humano. Hermano, poder decir en ese sentido, Jesucristo, ¿verdad?, físicamente, ni mucho menos estuvo en el infierno, pero sí estuvo en una angustia tremenda. Mire, mis amados hermanos, a lo mejor usted lo entiende, algunos de ustedes lo pueden entender. Pero podemos tener vida biológica y estar incluso en este lugar. Pero si no somos de Cristo, hay mucha gente que es atormentada en angustia, con una preocupación, por ejemplo, que por el esposo, que por la esposa, que por el novio, que por el hijo, que porque el perrito se quedó sin dormir en esta noche, que por cierto anoche nos visitó un tlacuache y mi esposa a la 1 de la mañana me despertó, ay, yo le digo, y estaba un tlacuache ahí, oiga, ¿verdad? ¿De dónde llegó? ¿Quién sabe, hermano? Es la 1 de la mañana, mis amados, ¿verdad? Y hasta que gracias a Dios lo sacamos, ¿no? Pero bueno. Pero hay veces que hay preocupaciones, hermano, donde la persona se consume, hermanos. ¿Le ha pasado en algún momento? Como si usted se estuviera viviendo, literalmente como si estuviera viviendo un infierno. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que se suicida? Es que está viviendo una vida de tormento, hermanos, tremendo. Yo creo que es más tolerable el infierno físicamente que el aspecto espiritual. Pero hay personas que se queman literalmente, sienten que arde en su ser, sienten una desesperación tremenda, nada les puede ayudar. Hermanos, ¿usted se imagina lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario? No por Él, no por Él mismo, sino por usted y por mí. Jesucristo entonces estuvo en un estado de muerte espiritual. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted se ha sentido desamparado en alguna ocasión, hermano? Algunos dicen no, gloria a Dios. Pero yo le aseguro que más de uno en este lugar, en algún momento dado de su vida, ha sentido un desamparo tremendo. Muchas veces no solamente de los padres, de los amigos, de los vecinos, de la misma sociedad. Amén, hermanos. Es poder experimentar en un sentido muy fuerte, hermanos, la muerte espiritual. Jesucristo estuvo en un estado de muerte espiritual. Y obviamente después vino, hermanos, la muerte física. Porque también en Jesús tenía que cumplirse todo esto. Estamos aquí, hermanos. De esta manera, hermanos, con ese
Con ese intenso sufrimiento, Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia, pagó nuestros pecados, pagó los pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto a la unión efectuada en la justificación, ¿verdad?, de una vez por todas, sino también la comunión que disfrutamos con el Señor y que fue quebrantada por el pecado. Mis amados hermanos, ahora nosotros podemos entender si nosotros cometemos pecado, hermanos. ¿Cuántos siendo cristianos han cometido pecado? Pues sean sinceros, hermanos, porque hay puro santito aquí. No es cierto, hermanos. Yo creo que en algún momento dado, hermanos, hemos cometido algún pecado. ¿Usted ha experimentado cómo se ha roto a veces la comunión de usted con el Padre? ¿Lo ha experimentado sinceramente, hermano? Lo que hemos experimentado, eso nos damos cuenta, hermanos. A veces se rompe por causa del pecado. Se rompe esa comunión con Dios. Se rompe esa comunicación con Dios. Gracias a Dios que tenemos la posibilidad de poder restaurarla. Y le estoy diciendo todo esto, hermanos, porque yo conozco muchos cristianos, hermanos que han cometido pecado y nunca se han levantado porque piensan que ya no tienen perdón de Dios. No, quiero decirte, sí hay perdón de Dios. Si tu vida se encuentra mal, estás caído porque dejaste de orar, porque cometiste pecado, ¿verdad? Y sientes pena con los hermanos y toda esa cosa, mi amado hermano, hay perdón en Jesús. Esa comunión que se rompió puede ser restaurada otra vez. Solamente que tienes que ser honesto y sincero con Dios y venir con Dios y decirle, Señor, la regué, Señor, perdóname, Señor. Y quiero una vez más volver otra vez, Señor. Porque a veces nos alejamos tanto y dejamos que las cosas sigan así. Ya no nos reunimos, ya no oramos. Si vemos al hermano fulano, nos da pena, nos da vergüenza y mejor nos vamos por otro lado. ¿Le ha pasado eso? No, hermano, venga a la presencia de Dios, confróntese con Dios, abra su corazón al Señor y dígale, Señor, perdóname. ¿Y qué cree usted que va a hacer el Señor? Lo va a perdonar. Pero usted tiene que levantarse, hermano, en el nombre de Jesús. Restaurar otra vez esa comunión con el Dios Todopoderoso. Pero déjame decirte, para eso se requiere valentía, hermano. Para eso se requiere valor. Para venir y plantarse delante de Dios y decirle, Señor, la regué de esta manera, de la otra, Señor, perdóname. Porque no todos tenemos el valor de poder hacerlo. Todos somos pecadores, pero no todos tenemos el valor de venir y pararnos delante de Dios. Preferimos que mejor dejen las cosas, digan las cosas y no confrontarnos delante de Dios. Pero cuando tú lo haces de esa manera, hermano, el Señor te vuelve a limpiar, el Señor te vuelve a levantar y te capacita para poder seguir adelante en Cristo Jesús. Hay muchos que prefieren morir lejos de Dios, avergonzados de Dios. Si Dios dice la Biblia es amor, el amor es gracia, vamos a aprovechar la gracia y el amor de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, mis amados, un punto más. La muerte espiritual es la verdadera alienación del hombre. La palabra alienación, se la voy a decir porque muchos a lo mejor no lo conocen, significa estado de separación y distanciamiento de Dios. Esa es la alienación. Una separación verdadera de Dios, un distanciamiento de Dios. ¿Y qué es lo que provoca, mis amados, este distanciamiento? Justamente la muerte espiritual. Y mire, la palabra pecado, hermanos, viene del hebreo het y del griego hamartía, que a lo mejor han escuchado en alguna palabra, en alguna ocasión esta palabra, y expresa, hermanos, errar al blanco. La palabra pecado nos implica errar al blanco. ¿Saben qué es eso, hermanos? ¿Qué cosa es errar al blanco? ¿Cuántos han tirado una pistolita en alguna ocasión? Entonces sí sabe usted. Le ponen una botellita ahí
Le dice, tira la pistolita, ese es el blanco. Agarra usted la pistola y pues le sale por acá. No, pues erró al blanco. ¿Verdad? O tiene un arco y ¿una qué? No, el arco y la flecha. Y hay una ruedita ahí. Ponla en el mero centro. Y ahí está usted con mano de maraquero ahí, ¿no? ¡Pum! Sale hasta por allá. Eso significa que erró al blanco. Erró al objetivo. El objetivo era un puntito amarillo, pero salió de ahí, erró al blanco. Hermano, el pecado significa errar el propósito, errar el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como hombre, como cristiano? Estar en la presencia de Dios, adorar al Señor, obedecer al Señor y todo lo que usted quiera. Eso es estar con el Señor. Cuando yo muera, estar con el Señor. Pero vivió tan mala su vida, hermanos, que se vaya al infierno. Erraste a blanco, hermano. El objetivo era que llegaras a Dios, pero no llegaste. Te desviaste un poquito y te fuiste al infierno. Eso es errar al blanco. Por eso, hermanos, podemos decir nosotros de verdad, ¿cuántos hemos errado al blanco? Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas tú, mi amado hermano? ¿Vas en buena dirección? ¿Vas derechito al objetivo? Todavía es tiempo para que corrijas. Porque ya después de muerto, pues ya si la erraste, ya no puedes corregir. Pero yo te aseguro que ahorita, si alguien está mal, ahorita puede corregir. Si tú te das cuenta que ahí está el blanco, pero veo que me estoy desviando para acá, necesito otra vez corregirle para ir aquí derecho. Tú te puedes dar cuenta de eso en el nombre del Señor y puedes corregir. ¿Hay alguno que te eche quesito por aquí, hermanos? ¿O todos están derechitos? ¿Todos están derechitos? Gloria a Dios, hermano. No, hombre. Ustedes, más falta que venga el Señor para que se vayan con todo y tenis, ni se van a quitar los tenis, hermanos. Pero es bueno hacer un análisis de vez en cuando, hermano. Y si vemos que vamos mal, hay que corregirle. Hay que redireccionarnos para ir derechito. ¿A dónde? Al blanco. Amén, hermanos. Entonces, la palabra pecado significa la erraste, ¿verdad? Adán, hermanos, la erró. No dio al blanco. Y su problema es que tuvo que salir del huerto del Edén. Perdió todo lo que Dios le había puesto ahí, mis amados hermanos. Amén, hermanos. No te vaya a pasar, hermanos, no te vaya a pasar lo de Adán, hermanos, que a la mera hora, pues ya estaba fuera del huerto del Edén y ya para regresar ya no pudo. Qué bueno hubiera sido que Dios le hubiera dado la oportunidad a Adán de regresar, ¿no, hermanos? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué no regresó Adán? Teólogos, dice la Biblia que puso 2 ángeles como llama de fuego. Así que si hubiera querido regresar Adán no hubiera podido. Esos 2 ángeles como llama de fuego estaban ahí para que Adán no regresara al huerto del Edén. Pero qué bendición para nosotros, hermanos, que podemos regresar a la presencia de Dios. Tú conoces la fórmula. Cuando te aceptaste a Cristo, te arrepentiste, le pediste perdón a Dios. Ahora es lo mismo. Reconoce tu pecado, arrepiéntete, regresa a Dios y sigue, hermano, sigue adelante. Que el diablo no te desvíe del propósito de Dios. Amén, hermano. ¿Te está sirviendo de algo todo esto, hermano? ¿O me regreso? Pero fíjese, mi amado hermano, que hay algo que es terrible. Es cierto que el pecado lo hacemos en contra de Dios y tendremos a Dios como juez justo.
Pero yo te pregunto, ¿habrá algo más terrible que esto? ¿Habrá algo más terrible? Te voy a decir algo que yo pude descubrir, mi amado hermano. Dios considera el pecado, antes que nada, como un daño que a sí mismo se hace el pecador. Es un daño que nosotros mismos nos estamos haciendo. O sea, no nos los está haciendo Dios, hermano. Nosotros mismos. ¿Te imaginas un día cuando estemos delante de Dios y que el mismo pecado que nosotros hicimos esté en contra nuestra? Porque nos está perjudicando el pecado. Te la voy a poner bien sencilla, hermano. Dice el borracho, es que no le hago mal a nadie. Y anda por aquí y va para allá. Y es que no, pues a nadie molesto. Y pudiera ser que sí, hermano. Pero el daño, el mayor daño, ¿a quién se lo está haciendo? A él mismo. Amén que a su esposa, amén que a sus hijos. ¿No es cierto? Pero el mayor daño que se lo está haciendo es a sí mismo. Hermanos, cuando nosotros cometemos pecado, el daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de eso. Al contrario, qué sabroso es el pecado, ¿no? ¿O no es cierto? Qué sabroso es irse de una noche de borracho, ¿no? Qué sabroso irse de una noche de adulterio. Qué sabroso irse de una noche de fornicación. ¡Ay, cuánto la gocé! ¡Cuánto la gozamos! Y no te das cuenta que ese daño es a ti mismo, hermano. Le robas algo a alguien, ese pecado te está haciendo daño a ti. Está manchando tu honestidad. Está manchando o rompiendo tu fidelidad. ¿Te das cuenta de eso? Y ahí es donde vemos la gracia y el amor de Dios, hermano. Que para que el pecado no nos acuse, que para que el pecado no esté en contra de nosotros, Jesucristo fue y lo quitó de nosotros y lo echó encima de Él mismo. Y nos dejó libres, bendito sea el nombre del Señor, sin que nadie nos pueda acusar, nada ni nadie nos pueda acusar. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Hermano, esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Por eso que decimos, el pecado, hermanos, es lo que más profundamente nos separa y nos distancia de nuestro Dios Todopoderoso. Y es causado por nosotros mismos. El hombre tuvo la separación de Dios por causa de sí mismo. Dios no le dijo al hombre, come. No le abrió la boquita para que abriera la boca y comiera. Así como ahora Dios no nos va a abrir la boca para meternos un jalón y después andamos todos por acá así. Dios no nos pone la cama para que vayamos. ¿Me doy a entender, hermanos? Nosotros mismos lo buscamos. Nosotros mismos lo buscamos, hermanos. Y todavía Dios, con su gracia y su misericordia, nos vuelve a perdonar. Si tú vienes a Dios y le dices, Señor, perdóname, el Señor no te va a desechar, el Señor te vuelve a perdonar por su gracia y por su misericordia. ¿Estás aquí, mi amado hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Así como la verdad de Dios es ser fiel a su palabra, porque todo lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, Dios lo va a cumplir. No va a quitarle una comita, una puntita, porque se trata de Fernando, porque se trata de Arturo, porque se trata de Sergio. No, hermano, Dios es fiel a su palabra. Si Él dice que al pecador lo perdona, Dios lo perdona porque lo dice su palabra. ¿Estás aquí, mi amado hermano? Dios es fiel a su palabra.
La verdad del hombre es ser obediente a esa palabra. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Pero si no eres hijo de Dios, ni digas amén. Y si no obedeces a Dios, ni digas amén. Porque un hijo de Dios es fiel en obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios? Ya bajaron los niveles de amén, ¿verdad? Sí, yo sé, amén, sí, amén, Señor, yo. Y cuando se trata de obediencia, ay, Señor, tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes, Señor. ¿Estás aquí, mi amado hermano? Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? A la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pues sólo así se está en concordancia con la santidad, la gloria y la bienaventuranza de Dios. ¿Qué dice Proverbios 19:16, por favor? Y luego Proverbios 8:36. Proverbios 19:16. Fíjese, el que guarda el mandamiento, ¿qué cosa? Guarda su alma. El que guarda el mandamiento de Dios. Obedecemos a Dios y guardamos nuestra alma. Qué importante es esto. Dice, mas el que menosprecia sus caminos, el que menosprecia los caminos del Señor, ¿qué cosa? ¿Cuántos menosprecian el camino de Dios? No digan amén. Hermanos, porque el que está tomado, el que está en el camino de Dios, se nota, se ve. Cuando no, hermanos, cuidado, porque dice el que menosprecia los caminos de Dios, dice, morirá. Así que Dios nos da la oportunidad, hermanos, de reconvenir nuestro camino. La otra parte, por favor. Y dice, mas el que peca contra mí, ya el pecar en contra de Dios es tremendo, ¿eh? Pero mira lo que dice, defrauda su alma. Hermano, si tú pecas, estás defraudando tu alma. Aparte de que ofendes a Dios. Dice, estás defraudándote a ti mismo. Qué acusación tan tremenda, hermano. Yo no sé si hemos pensado en esto. ¿Cuántos tienen palabra, hermanos? ¿Cuántos son varones de verdad, mujeres de verdad? Pero cuando se peca, estás defraudándote a ti mismo. Dice, todos los que me aborrecen, ¿qué cosa? Aman la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que están buscando a través del pecado es eso, es la muerte eterna. Un escritor sobresaliente dijo al respecto, quien peca se encuentra frente a su pecado, no solo frente a Dios. Si ya de por sí es tremendo enfrentarse a Dios, imagínate enfrentarse a sí mismo por causa del pecado. ¿Tú te imaginabas eso, hermano? ¿Tú esperas eso? No, hermano. Pero lo dice la Biblia. Y la Biblia, o mejor dicho, lo dijo un escritor, perdón. Lo dijo este hombre, ¿no? Quien peca se encuentra frente a su pecado, no solo frente a Dios. Dios castiga el pecado con daños terrenales y aún con la muerte biológica. Pero esto no es lo fundamental del pecado. Es algo más profundo, contradicción existencial, sinsentido histórico, fracaso del amor, soledad desgarradora, donde la vida no tiene en absoluto ningún sentido. ¿Alguien en algún momento no le ha sentido, no ha encontrado el sentido de la vida? ¿Sabe por qué mucha gente se ha suicidado, hermano? Por esto. No encuentra el sentido de vivir. Los abandonan los padres, los hijos, lo corren del trabajo. El perro de la calle le echa la pata y le hace que sabe cuántas cosas. No hay sentido de vida, hermanos. De verdad nadie lo ha experimentado. Nunca en algún momento dijo, ya, ¿para qué estoy en esta vida? No le intereso con mi esposo, no le intereso con mis hijos, no le intereso a nadie.
¿Cuántas mujeres se han suicidado? ¿Cuántos hombres se han suicidado? Porque no han encontrado el propósito de vida. Y como yo te decía hace rato, esto es más terrible que cualquier sufrimiento que pudiéramos tener en esta tierra. Sería preferible desde ese punto de vista, amado, que venga un perro que nos haga suciedad, que pasar momentos como estos, momentos tan difíciles como estos. Entonces aquí, mi amado hermano, ya lo estoy durmiendo, ¿verdad? Ya voy a terminar, hermanos. 1 hora más y ya termino. Pero creo que vale la pena. Gloria a Dios. Tercero, con esto me voy a quedar. Solo el pecado confiere a la muerte toda su negrura. ¿Usted ha escuchado el término negro? Yo vengo de saco negro. ¿Verdad? Porque inclusive el negro, ¿verdad? Pues sirve para guardar luto ante alguna persona que fallece, algún familiar que fallece, ¿no? Déjame decirte, hermano, este término cuando surge tiene un fin, ¿verdad? Pero negrura, cuando decimos solo el pecado confiere a la muerte toda su negrura. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado trae muerte, ¿recuerda? Porque el pecado trae muerte. Negrura proviene del término negro, del sánscrito nak, que significa necros, que significa muerte. En Occidente el color de luto es el color de luto por un familiar, justamente el negro. Pero ¿qué es la muerte espiritual en todo caso? Es el estado en que todos nacemos, como ya dijimos, y el Espíritu Santo se desconecta de la presencia de Dios. Y esto es algo de lo terrible en el hombre, que el hombre viva sin Dios, que el hombre esté desconectado de Dios. Ahora, hermanos, ¿quién está conectado con Dios? Alcen su manita los que están conectados con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo ahora que antes cuando estabas sin Cristo? ¿Es lo mismo, hermano? Hay un trecho tremendo, hermano. Así como tú le dices por ti, yo lo puedo decir por mí. Cuando yo estaba sin Cristo, hermano, era totalmente diferente. Había un abismo a lo que yo puedo vivir en Cristo Jesús ahora. Pero si lo vivimos ahora es porque estamos conectados con Cristo. ¿Tienes problemas, hermano? Sí. ¿Tienes luchas? Sí. Pero estás conectado con Dios. Si tienes un problema, tienes a quien recurrir. Y no es al pastor, ¿eh? Basta con que tú dobles tu rodilla. Si es en la calle, te pares en una esquina o en un rinconcito y cierres tus ojos y te conectas con Dios. Señor, ayúdame, Señor, no puedo con esto. Y si tienes la posibilidad de tu recámara, vas y te hincas, doblas tus rodillas. Señor, te alabo, Señor, por esto. Señor, te alabo por aquello. Ya no es la misma desesperación que cuando estabas sin Cristo. Yo me acuerdo que por eso yo me fui, hermanos, un tiempo a las pandillas, me fui un tiempo a la tomadera, porque no sabía quién ser, no sabía quién acudir. Y ahora he pasado fuertes, ahora en Cristo he pasado fuertes, claro que sí, y tal vez más fuertes que antes. Pero muchas veces me he acercado al Señor. Señor, ayúdame, Señor. Ya no puedo seguir, ayúdame. Y el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece para poder seguir adelante. Qué diferencia, hermano, qué diferencia. Gracias a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como consecuencia del pecado, el hombre tiene que ser apartado de Dios. Y fíjese, y así como Cristo mató a la muerte muriendo, como ya hemos descrito este proceso,
El creyente tiene también que matar. Y esa es tu responsabilidad, hermano. Y es mi responsabilidad. Así como Cristo en la cruz mató a la cruz en ese proceso de ir muriendo, hasta que murió. Sí lo sabía, ¿verdad? Jesús murió. Y a la hora de morir, vence a la cruz del Calvario. Claro, se manifiesta en su resurrección posteriormente. Pero así nosotros también, hermanos, por el Espíritu de Dios, necesitamos también ir muriendo cada día, matando cada día los goces de este mundo. Necesitamos ir matando en nosotros cada día, hermanos, toda la influencia que el mundo, toda la influencia que el diablo ejerce sobre nosotros. Porque ¿cuántas veces sucumbimos nosotros a eso, hermanos? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces sucumbes tú a eso? A las luchas de tu trabajo, a las luchas de tu casa, a las luchas de tu matrimonio. Porque yo he visto a muchos hermanos que a veces andamos con la capa caída. No queremos nada, ya no queremos nada del Señor. No queremos ni alabarle. Venimos como si... No, hermanos. En Cristo Jesús tenemos que ir matando esas malas costumbres pecaminosas que hay en nuestra vida. ¿Nos va a costar? Sí, hermanos, porque es una lucha espiritual. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que tomar esa fortaleza de Cristo y Señor, en tu nombre yo me voy a levantar y en tu nombre yo voy a avanzar, Señor. No me voy a quedar parado. No me voy a quedar aquí destruido, aquí chillando todo el tiempo. No, me voy a levantar y en el nombre de Jesús hay que seguir adelante, mis amados. Eso nos corresponde a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios verdaderamente? Porque a veces pensamos que sí y no. Hermanos, tenemos que estar ciertos y seguros que somos templo del Espíritu de Dios. Porque cuando Dios está contigo, cuando estés en prueba, en lucha, clamando a Dios, Dios te va a ayudar, hermano. Dios te va a ayudar. Dios no nos va a dejar ahí tirados, hermano. No, si tú te humillas delante de Dios, viene el Señor, te levanta. Te va a levantar, hermano. El Espíritu Santo te va a ayudar a soportar todas las cosas. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza, hermano, para que te levantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que matar con el Espíritu la práctica del pecado para vivir la vida de Cristo que ahora está escondida en Dios. No cualquiera puede tener la vida de Cristo, hermano, en su vida. Solamente es a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú busques al Espíritu, que el Espíritu Santo esté en tu vida y que te muestre las riquezas de Cristo en tu propia vida. ¿Sí me doy a entender, hermano? Por eso es importante buscar al Espíritu de Dios, vivir en el poder del Espíritu Santo. Con la vida eterna del griego zoe dentro de sí, hermanos, vea esto, pero la Biblia nos dice, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Si Cristo está en nosotros, tenemos esa vida eterna. ¿Cuántos tienen a Cristo? Tú tienes esa vida eterna. Echa mano de la vida eterna, como dice la palabra. Echemos mano de la vida eterna, mis amados. No solamente es de palabra. Sí tengo a Cristo en mi corazón, pero eres todo un derrotado, eres todo un triste, eres todo esto, todo el otro. ¿Dónde está Cristo en tu vida, hermano? Alabas al Señor, medio lo alabas, medio vienes,
Si quieres, no vienes porque hay cosas más importantes para ti. ¿Dónde está la vida eterna entonces en ti, hermano? La vida eterna se ve, hermano. La vida eterna dice, por sus frutos los conoceréis. Aquel que busca a Dios, hermano, aquel que glorifica a Dios, aquel que le alaba con todo su corazón, aquel que aunque esté por acá, ¿cómo estás, hermano? Estoy bien en el nombre de Jesús, aunque me esté doliendo por dentro muchas veces. Ay, hermano, sé que estoy mal, hermano, es que no estoy... No, hermano. Dice que los que ayunan, los que no son los fariseos, ¿qué cosa hacían? Demudaban su rostro. ¿Y ahora qué te pasa? Ay, es que estoy ayunando al Señor. Todos tristes porque estaban ayunando. ¿Qué dice el Señor? Lávate la cara y ponte abusado. Sí, ¿no? Así es la vida en el cristiano, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Bien en el nombre de Jesús. Echándole ganas, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Estás escuchando, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, en el nombre de Jesús. Oye, también enfermo, pero en el nombre de Jesús esta enfermedad se va en el nombre de Jesucristo. Ay, hermano, que estoy todo enfermo, hermano, me duele aquí, me duele allá. ¿Puede entender, hermano? No, hermano, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Con la vida eterna dentro de nosotros, la muerte biológica ha perdido su aguijón para el creyente. La muerte física es para el verdadero creyente un túnel oscuro entre las dos vidas. Como yo le dije la primera vez, es un paso al Padre. Hermano, ¿tendremos que estar en un lecho de muerte? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero yo sé que mi Redentor vive. Cuando venga la muerte, yo estaré en la presencia del Padre. ¿Verdad que sí, hermano? La muerte física es para dejar de existir en esta vida. Pero viene la vida espiritual en Cristo para poder presentarme ante Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y gozando la misma vida eterna desde esta misma vida también. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ya me estoy saltando algunas cosas. Ya me estoy yendo casi hasta el final. Por eso, mis amados, como creyentes en Cristo Jesús, podemos y debemos dar razón de nuestra esperanza. ¿Por qué cree usted que hay muchos cristianos que no hablan de Cristo? No saben dar razón de su esperanza. Mi Cristo es mi esperanza. Y hermanos, el predicar de Cristo, el testificar de Cristo, no debe de traernos ni vergüenza, ni pena, ni mucho menos. Si un día nosotros nos avergonzamos delante de los hombres, ¿verdad? Aquí en la tierra, una vez el Señor se va a avergonzar de ti cuando estemos ahí en la presencia de Dios. Por eso tenemos que testificar de Cristo, hermano. Por eso tenemos que predicarles, hermanos, a nuestros familiares. El martes no pude entrar a la reunión de oración, me tuve que ir a México. ¿Verdad? Mi sobrina me dijo, tío, dice a mi papá, dijo el doctor que ya no pasa el día de mañana. Si puede venir a despedirse de él. Y le digo a mi esposa, pues vamos. Y andaba yo un poquito más de garganta, después me enfermé más, pero bueno. Y oramos, y estuvimos ahí hablando, ¿verdad? Ya casi inconsciente él, oramos. Los hermanos de la oración estuvieron orando. Le presentamos también a Cristo, aceptó a Cristo, oramos, reprendimos espíritu de muerte. Mi esposa me decía que cuando oramos y reprendimos ese espíritu de muerte, dice que como él como que abrió los ojos, pero él dijo, ¿qué? Dijo, pero así como que como si se hubiera despertado. Y ya oramos, nos venimos, le mandé mensaje a mi sobrina, le digo, ¿cómo está tu papá? Digo, mi papá ya empezó a comer otra vez, tenía 8 días de no estar comiendo. Y me dijo, mi papá empezó a comer otra vez. Gloria a Dios.
¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera llevárselo. Pero por lo pronto, demos testimonio, hermanos, de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador. ¿Tú has probado la gracia de Dios, los milagros de Dios? ¿Dios ha hecho milagro en tu vida? ¿Y tú crees que no lo puede hacer a través de ti con otra persona? Habla de Cristo, hermano. Habla de Cristo. Nuestra esperanza es Cristo, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. ¿Estás aquí, amado hermano? Primera de Pedro 3:15, por favor. Ya con eso termino. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese lo que dice Pedro, esperanza que hay, ¿dónde? En vosotros, dentro de nosotros. Esa esperanza es Cristo. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, la esperanza, Cristo, está dentro de ti. ¿Estás aquí, hermano? Así que demos testimonio de que nuestro Cristo es un Cristo poderoso, hermano. Un Cristo que en la cruz del Calvario venció a la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció a toda potestad y nos ha dado autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Autoridad que tenemos que tomarla y ponerla en práctica, hermanos, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermano, yo no sé con qué te puedas quedar en esta mañana porque fui bastante amplio en muchas cosas. Yo te digo, hermano, con lo que tú te quedes, que Dios lo ponga en tu corazón. Y entre más abarques, mejor, para la gloria de Dios. ¿Y qué te parece si oramos un momento y le damos gracias a nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Sino santificad a Dios, déjala ahí por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Gloria a Dios. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cierra tus ojos un momento, hermano. Cierra tus ojos un momento en el nombre de Jesús. Empieza a bendecir a Dios con todo tu corazón. Tú que tienes vida espiritual, hermano. Te estoy hablando a ti que tú tienes vida espiritual. El que no tiene vida espiritual no puede entender esto. Al contrario, desecha las cosas, le da sueño, no lo entiende. Pero si Cristo está en ti, es porque tú tienes vida. Porque el Espíritu de Dios está en ti, mi amado hermano. El Espíritu de Dios te da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y guarda este estado de vida en ti, amando a Jesús, glorificando a Jesús en tu corazón. Si aún tú no tienes esa vida, aún es tiempo ahora, amado hermano, dejándole abierto tu corazón y decirle: Señor, ven a mi corazón, ven a mí, Señor, y sé mi Salvador, sé el Señor de mi vida. Hermano, esto es algo tremendo. Eso es un cambio de vida en el Señor, porque el Señor vino a darnos vida, a pasarnos de muerte a vida espiritual. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Señor. Tener esa esperanza gloriosa en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de este mundo que se convulsiona, Señor, en problemas, que se convulsiona de diferentes maneras, Señor. Nosotros en ti, el poder levantarnos y guardarnos para la gloria de tu nombre, Señor. Y como dice tu palabra, ser más que vencedores, Señor.
Mientras tú nos des el tiempo de vida, Señor, en esta tierra, poder levantarnos, como dice tu palabra, y ser más que vencedores. Levantarnos en el nombre de Jesús y mostrar que Cristo Jesús es la vida, que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Ahí, si tú quieres, donde tú estás, mi amado hermano, abre tu corazón a Jesús. Háblale, Señor, háblale al Señor. Si hay algo que tengas que pedirle perdón, Señor, perdóname. Abre tu corazón a Jesús. Dile, Señor, perdóname. Porque acuérdate de algo, mi amado. El pecado trae muerte. Muerte espiritual. Trae muerte física también. Y el Señor quiere darte perdón. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere que el fluir de su Espíritu Santo esté en tu vida, esté en ti. Si hay tristeza en tu corazón, el Espíritu de Dios puede echar fuera toda tristeza. Abre tu corazón a Jesús y dile, Señor, ven a mí, fluye en mí, oh Espíritu Santo, fluye en mí. Y Él echará fuera de ti no solamente el temor, sino toda tristeza que hay en tu corazón, toda cobardía que hay en tu corazón. Y Él te dará nuevas fuerzas para poder avanzar. Aleluya. Sí, Señor, aquí estamos delante de ti, oh Rey eterno. Queremos esa vida tuya. Queremos esa vida tuya, porque tu palabra nos los dice. Tú vives en nosotros. Tú pones de tu Espíritu Santo en nosotros. Poder amarte y poder servirte con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú quieres permanecer allí en tu lugar, está bien. Si alguien quiere, hermanos, que podamos orar juntos y clamar a Dios y poner su vida delante de Dios. Si tú quieres, puedes venir a este frente. Y que no te dé pena, hermano. Si hay un sentir ahí en tu corazón, si hay un pesar ahí en tu corazón, si hay algo en ti ahí en tu corazón, hoy es el momento para que podamos orar y decirle al Señor que el Señor, con el poder de su Espíritu Santo, saque todas las cosas de tu corazón, de tu mente que hay ahí. Porque el pecado trae suciedad, trae maldad a la mente del hombre, al corazón del hombre. Pero hoy es el momento que el Espíritu de Dios pueda fluir en ti. Hoy es el momento para que el Espíritu Santo empiece a fluir y limpiar tu vida y limpiar tu mente. Y la vida espiritual empiece a fluir en ti, mi amado. La vida espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo empiece a fluir en ti. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Dios te bendiga. Pásale por acá. ¿Cómo estás? Pásale por acá, ven. Si hay alguien más, mi amado, ya no juegues con el Señor. No juegues con el Señor. El Señor quiere darte vida eterna, claro que sí. Por eso fue a la cruz del Calvario.